Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva enseñanza, una nueva enseñanza que va a ser propicio para el tiempo en el que nos toca celebrar nuevamente las fiestas del Señor. Vamos a iniciar con la fiesta de la Pascua, vamos a tratar de hacerlo bastante rápido para que usted lo pueda ver y lo pueda compartir también en este tiempo de Pascua que se nos avecina la próxima semana. Sabemos que dentro de las fiestas del Señor, esta es la primera fiesta de las fiestas de primavera. Entre las fiestas del Señor hay 7 y la primera es la Pascua. Es la principal, a pesar de que muchos también creen que la celebración del Shabbat es parte de estas celebraciones. Eso nos dejaría en un número 8. Así que basado en estas fiestas de primavera, vamos a empezar con las fiestas del Señor. Si nosotros tomamos en cuenta entonces el sábado, sabemos que se nos dejaría en un número 8. Y como usted sabe, las letras hebreas y el alfabeto hebreo, cada uno tiene un valor numérico. Ese valor numérico del número 8 es la letra Chet. El número 8 nos habla de puertas, nos habla de portales, nos habla de nuevos inicios. También es un número que se refiere a reino y es un número que se refiere a resurrección. Colosenses nos decía en el capítulo 2, 16 y 17, nos decía acerca de estas fiestas. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Ahora yo le pregunto a usted si el apóstol Pablo le estaba escribiendo esto a los colosenses. Ya la muerte de Cristo se había cumplido en las primeras fiestas. ¿Por qué él hablaba de que había de venir ciertas cosas, pero que la realidad iba a ser Cristo? Y es porque las últimas fiestas, las últimas 3, las de otoño, todavía no se han cumplido. Y aún las fiestas de primavera tienen aún un cumplimiento mesiánico para cuando venga el Señor Jesús. Todavía son de esas fiestas que tienen varios cumplimientos. Entonces, lo que yo le invito hoy es que veamos la sombra de Cristo dentro de esas fiestas. ¿Son las fiestas judías? No. ¿Son las fiestas católicas? No. ¿Son las fiestas cristianas? No. ¿De quién son estas fiestas realmente? Esa respuesta la tenemos en Levítico 23, del 1 al 2. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. ¿Se da cuenta? Son en su honor. Y dice que quien honra al Hijo, honra al Padre, porque todas estas fiestas tienen un reflejo de Cristo, tienen una sombra de Cristo. Y luego dice, ¿quién las estableció? No las estableció la iglesia ni los judíos. Dice, yo el Señor las establecí. En este mismo día convocaréis una reunión santa, dice luego Levítico 23, 21. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo os será, donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ahora, la palabra perpetuo es una palabra que se llama olam y que significa por siempre, eterno y por la eternidad. Si significa eterno y por siempre y por la eternidad, ¿por qué hemos dejado por un lado estas fiestas, el simbolismo de estas fiestas? Todo lo que estas fiestas conllevan, nos llevan siempre y nos apuntan siempre a Cristo. Y entendemos no solo la parte de la redención que se cumplieron en las fiestas de primavera, sino también en su venida próxima, que son las fiestas de otoño. Si las estudiamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que todas ellas apuntan no solo a la redención de Cristo, sino a su segunda venida y a su reinado próximo y a su milenio, que por lo que hemos visto en las noticias, definitivamente esto está muy pronto a suceder. ¿Desde cuándo inician estas fiestas?
Uno puede recordar de que ellos estuvieron 400 y un poco más de años en Egipto, y ya saliendo de Egipto es cuando son instituidas todas estas fiestas, cuando ellos salen a la libertad de Egipto, porque cuando nosotros nacemos en Egipto, nacemos en el pecado, nacemos en el mundo, somos esclavizados por el sistema del mundo. Luego viene un tiempo donde nosotros nos encontramos cara a cara con el Mesías, nos encontramos cara a cara con Jesús, y aquí es donde viene nuestra verdadera libertad. Esto fue lo que experimentaron el pueblo hebreo en Egipto. Y el Señor les da unas indicaciones antes de que vinieran todas las plagas que una por una estaban derribando lo que ellos creían acerca de cada uno de esos dioses que él estaba pues digamos, como burlándose, se podría decir. Dios habla a través de cada una de esas plagas, y la última plaga, si usted se recuerda, era la plaga de los primogénitos. Y Dios les da estas instrucciones para que ellos empiecen a trabajar en esta última noche que les tocaba antes de que ellos fueran libres de toda esa esclavitud. Así que vamos a ver entonces la Pascua. Vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de Pesaj. Pesaj o la Pascua, o más bien si uno lo dice en inglés, Passover, que significa pasar por alto, creo que podemos entenderlo mejor. Significa pasar por alto el pecado o pasar por alto la muerte, y la muerte pasó por alto, por encima de las casas que tenían los dinteles con la sangre del cordero. Y sabemos que las casas que no lo tenían, la casa de los egipcios, dice que todo primogénito murió, no solo el primogénito, sino también los animales, el primogénito de cada animal. Éxodo 12, del 1 al 3, le da el Señor las instrucciones a Moisés y le dice: habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal de los meses. Una de las versiones que probablemente usted tenga va a decir: este será el primero de los meses. Aquí es donde se hace ese cambio del año nuevo. Dice: o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Por qué lo tenían que tomar en el número 10? Tenían que guardar a ese cordero, guardarlo dentro de la casa. Usted sabe que uno con una mascota, eventualmente después de 4 días, uno ya se enamora. Yo no sé si usted tiene mascotas en su casa, pero lo más cercano sería un perro. A los 4 días uno está locamente enamorado de ese perro cuando llega a la casa. ¿Qué sucedía con el cordero? Era que el cordero empezaba a formar ese lazo entre la familia y el mismo cordero. Cuando la familia tenía que sacrificar este cordero, eventualmente a la familia le iba a doler el saber que había alguien a quien ellos amaban o tenían algún lazo que había dado el rescate por el pecado de ellos. El día 10 se escogía también para que ese cordero fuera perfecto, para que no tuviera mancha, para que no tuviera ninguna deformidad, para que no tuviera ninguna pata quebrada, para que no tuviera pulgas, garrapatas, para que ese cordero fuera perfecto, tal como lo es Jesús. Y se toma este día, el día de Nisan, el mes de Nisan, como el primer día que ellos deberían de usar para su año nuevo. El día de Rosh Hashanah, usted lo conoce en septiembre, y aquí se celebra la creación de Adán, la creación de Adán. En la Pascua se celebra la salida de Egipto, pero tiene un doble mensaje para usted y para mí. Cuando nosotros nacemos, digamos que yo nací en el 26 de abril. Ese fue mi primer año nuevo, es cuando yo celebro mi cumpleaños. Pero hay un día, cuando yo reconozco a Jesús como mi Salvador, un día donde yo me doy cuenta que yo necesito de un Salvador, que yo necesito de un Cordero, y empiezo a caminar con Cristo. Ese sería mi año nuevo renovado. Como cuando el Señor le dijo a Nicodemo: no te extrañe que tienes que nacer de nuevo. Este sería el simbolismo para los que hemos nacido de nuevo. Este sería la Pascua. Volvemos a nacer espiritualmente.
Por eso es que usted probablemente ha sabido de que hay un año nuevo alrededor de septiembre y luego hay otro por marzo y uno dice, pero ¿cómo es la cosa? Es porque ambos tienen una razón de ser. ¿Y cuándo se celebra la Pascua? Exactamente, el 14 de Nisan. El 14 de Nisan también era la fiesta o mes en el que se coronaba a los reyes. Eh, es entendible entonces porque el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, entró en la fecha en que se coronaban a los reyes o en el mes que se coronaban a los reyes. ¿Y qué sucedía ese día o digamos ese tiempo en el que ellos tomaban a esa oveja y la llevaban a su casa? La explicación o el mandato era que el animal debía ser sin defecto, macho y de 1 año. Y él decía, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el 14 días de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de entre Israel entre las 2 tardes. Uno es que inmolar significa quemar. ¿Por qué se debía quemar y no se debía hervir o hacer a la plancha o digamos hornearlo? ¿Por qué se inmolaba el cordero? Porque el fuego en el Antiguo Testamento, en la palabra, significa el juicio de Dios. Sobre ese cordero estaba cayendo el juicio de la persona o del pecador que estaba ofreciendo ese cordero. Y dice que ese cordero había que sacrificarlo delante del pueblo entre las 2 tardes. En una de las versiones, usted quizá pues se explica que es de las 12 a las 3 de la tarde. En otras versiones dice que es al descenso del sol hasta el atardecer o el último tramo de la tarde de las 3 a las 6. Independientemente, es a las 3 de la tarde que Jesús muere, justo en el tiempo en el que se ofrecía el último sacrificio de la Pascua. Y luego debían tomar de esa sangre, según Éxodo 12, y la debían poner en los postes y en los dinteles de las casas. Esa noche se debía comer asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas, y no se debía de comer nada crudo ni cocido en agua, sino asada en el fuego. Y comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. ¿Por qué había de comerlo todo? Y esto es tan simbólico en la figura de Jesucristo porque nosotros no podemos escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta de Cristo. Hay cosas que quizá usted lee en la palabra que usted dice, ay, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque a mí me ha pasado. Hay cosas que yo leo que a mí no me cuadran mucho, pero yo digo, bueno, es parte de lo que dice Éxodo 12. Todo debemos recibir de Cristo entero, lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo, o definitivamente no podemos comernos nada. No es un buffet donde yo escojo esto sí me gusta y esto no me gusta. Ese era el simbolismo para la Pascua, pero decía de que si se quedaba algo en la mañana, para la mañana, había que quemarlo en el fuego, no se podía dejar nada por fuera. Y así lo habéis de comer, decía Éxodo 12:10. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en mano, porque ese era el momento en que Dios los iba a traer a libertad. Y él le decía, ustedes van a comer todo apresuradamente y lo van a comer preparados para salir a la libertad. Y dice, esa es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. El juicio de él era la muerte del primogénito, la muerte del primogénito. Recuérdese de eso. Y luego dice que Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua, que ningún extraño lo va a poder comer de ella, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo haya circuncidado. ¿Por qué tenía que ser la persona circuncidada para comer la Pascua? Porque la circuncisión habla de pacto. Habla de un pacto de Dios con su pueblo. Si alguien quería ser parte de esas promesas de ese pueblo, debía ser circuncidado porque era la señal de que esa persona ya era parte del pacto de Dios.
Y luego dice en el 46, dice que se comería en una casa y no se llevaría la carne afuera de ella, ni tampoco se podía quebrar ningún hueso. ¿Sabe que la palabra shalom significa paz, pero también significa que no nos hace falta nada y también significa inquebrantable, que no tiene nada quebrado? Y el Señor dice, yo soy la paz, yo soy la paz del mundo. Ya más adelante, cuando el Señor les vuelve a dar las instrucciones de cómo debían de ser, Él dijo que estos sacrificios debían de ser no en cualquier lugar, Deuteronomio 16, del 2 al 7. No debía ser en el lugar donde ellos querían, de la forma en que ellos querían. Debía ser solamente en el santuario. ¿Dónde? En el santuario en Jerusalén, en el templo. No se podía hacer a cualquier hora, se debía hacer antes de caer la noche. Y de primero lo que se hacía con este animalito era que se ataba a los cuernos del altar y se inmolaba, se mataba y se inmolaba. Por eso es que Jesús se llama el cordero inmolado y se debían de comer todo. Toda esta fiesta tenía una duración de una semana. Durante esos días se debía de comer solo levadura, perdón, pan sin levadura. No se podía comer nada con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado. Y luego decía que debían de comerlo con pan de sufrimiento, con las hierbas amargas, para que ellos se recordaran del sufrimiento en que ellos habían sufrido en Egipto. Y durante esta semana no debería de haber ninguna pizca de levadura en todo el país. Oiga, no es solo en la casa, sino en todo el país. Así que las personas se preparaban para esta fiesta, se preparaban de una forma muy especial. Mientras tenían el cordero, me imagino que durante esos 4 días no solamente examinaban el cordero y lo tenían en casa, sino también durante esos días ellos se preparaban para no tener, o mucho antes, no, sí, justo cuando ellos tenían el cordero, se preparaban esos 4 días y empezaban a sacar toda la levadura, todo el pecado, todas esas áreas de nuestra vida que necesitan ser investigadas, aquellas cosas que están cómodas, aquellas cosas que hemos rehusado quizá a moverlas, a sacarlas, aquello que sabemos que no está bien, que no le agrada al Señor. Era un tiempo para esto. La gente se preparaba sacando toda la levadura de su casa. Pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre debía ser puesta en los dinteles cuando ellos salieron de Egipto? Porque dice Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. ¿Qué es expiación? Fácilmente explicado, es pagar una recompensa o pagar un rescate. Digamos que a alguien está secuestrado, le van a pedir un rescate, se puede decir que es una expiación, quedaba expiada la culpa de la persona y se pagaba por el pecado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él expió nuestros pecados y no solamente los cubrió, sino que también pagó por ellos y los removió para siempre. Ahora, recuerda que el número 8 y la palabra chet tenía ese simbolismo y tenía ese valor numérico número 8, significaba un portal o puerta o nuevos inicios. Vea cuando la persona debía marcar en el portal de su casa la sangre, podemos ver el simbolismo de la cruz. Podemos ver la persona en medio y podemos ver lo que me imagino que se hubieran dibujado en los portales, y es la sangre que fue derramada por el mismo Jesús cuando él estaba en la cruz. Hay otra cosa interesante, que el nombre de Yeshua en griego, el nombre de Jesús es el 888. Y recuerde que también el número del anticristo es el 666, que es el número de la perfección de la humanidad y de la carnalidad, pero Jesús es la nueva puerta que da nuevos inicios. El número 8 también acostado, digamos, inclinado, es
el número de infinito o eterno, y eso es lo que describe a Jesús. Pero también hay otro simbolismo o algo que pareciera, esa pintura en los dinteles pareciera otras dos letras del alfabeto hebreo. La letra Hei, que representa a Dios. Recuerde que en el nombre de Dios aparece dos veces la letra Hei. Yud Hei, Vav Hei. Es el número, la letra de la gracia, porque es una letra con un valor numérico número 5. Y también la palabra vida. La palabra vida se escribe muy parecido a la palabra Hei. Si se da cuenta, la palabra Hei tiene como una apertura. Pareciera que es una puerta que no está cerrada completamente, sino que tiene una apertura de ingreso. Eso es lo que Dios nos dice a través de la muerte de Cristo. Pero ahora vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de Yeshua en el Nuevo Testamento y cómo se aplica la Pascua a nuestras vidas y cómo se puede interpretar. Hay tanto que hablar de la Pascua que nos podríamos demorar días hablando solo del simbolismo, pero vamos a tocar unos cuantos basado también en el Salmo 118. Eso es lo que hoy quiero que comparemos, qué es lo que dice el Salmo 18 a lo que Jesús hizo en el tiempo de la Pascua. Recuerda que se apartaba el cordero 4 días antes, el 10 de Nisán. ¿Qué sucede el 10 de Nisán? Lo que usted y yo conocemos como la entrada triunfal. Entra el Señor Jesús montado en ese burrito que nunca había sido montado. Esta enseñanza la dio en la mañana y les preguntaba a las chicas, ¿ustedes han visto a alguien montar un burro que nunca ha sido montado? Seguro va a terminar en el piso, seguro termina en el suelo. Hay varias representaciones acerca de lo que significa el burrito. Uno es que el burro significa Israel. En el Antiguo Testamento, el Señor les decía, asna montés, les dijo una vez al pueblo de Israel, asna rebelde. Pero también tiene un significado para nosotros porque toda nuestra humanidad está representada en este asno, toda nuestra rebeldía, toda nuestro deseo de no ser domables, de ser indomables, lo representa este burrito. Pero una vez que Jesús llega a nuestra vida, todo aquello que estaba siendo contrario a él se empieza a alinear. Eso representa el burrito para nosotros. Que media vez nosotros nos rendimos a que sea Jesús el que lleve las riendas de nuestra vida, pues somos más fáciles de domar. Y en el número 2, otra de las cosas que se hacía en Nisan, recuerden, era que se sacaba la levadura de la casa. Eso lo entró a hacer también Jesús. Pero cuando Jesús viene entrando en ese burrito, clamaban, dice, en Mateo, dice que la gente iba adelante y iba detrás clamando y diciendo, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y es una expresión que hemos escuchado siempre y más que todo en esta época, pero esta expresión, bendito el que viene en el nombre del Señor, significaba en hebreo, se pronunciaba Baruch Haba Beshem Adonai. Y esto significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero sabe, era una expresión que solo se le daba explícitamente y implícitamente al Mesías. No se le daba a nadie más. La gente sabía que cuando se pronunciaban estas palabras era una oración profética para el Mesías, una oración mesiánica en el Salmo 118. Entra Jesús, la gente empieza a clamarlo como el Mesías. ¿Y qué entra a hacer? Él entra a limpiar la levadura de su casa. Usted sabe, conoce la historia, empieza a volcar las mesas. 2 veces lo hace Jesús, al inicio de su ministerio y al final del ministerio. 2 veces limpia su casa. Era simbólico, sacando la levadura de todo ese lugar del atrio donde debía ser el lugar para que entraran ¿quiénes? Los gentiles. Él estaba preparando esa puerta para que usted y yo pudiéramos entrar. Así que él es arrestado
4 días después, una noche antes, el 13 de Nisan, en Lucas, nosotros vemos cómo el Señor le da gracias al Señor por los alimentos, por la copa, empieza a repartirlo y él dice en esa última cena, les dice que él no va a beber del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nosotros estemos compartiendo con Él, va a ser la vez en que Él va a volver a tomar del fruto de la vid. De igual manera dice que después de haber cenado, Él toma la copa. Esta es una nueva copa que es el nuevo pacto de mi sangre. Ahora ya no sería por circuncisión, ahora el pacto sería a través de su sangre, pero él dice que iba a circuncidar nuestro corazón para poder recibir su ley. Y ya no sería una ley por obligación, sino sería una ley que sería puesta dentro de nuestro corazón. Y él dijo que esta copa se iba a derramar por todos nosotros. Y luego de esto, en Mateo 27, nos dice que después de esto, él cantó los salmos y después de haber cantado los salmos, salieron hacia el Monte de los Olivos. ¿Qué salmo cantaron? El Salmo 118, porque en la Pascua era tradición cantar el Salmo 118. ¿Qué tiene de especial el Salmo 118? Me preguntará usted. Yo también me lo pregunté. Cuando yo escuché esto por primera vez, me di cuenta que el Salmo 118 habla de lo que a Jesús le tocaría vivir el día de la Pascua, el día de su crucifixión. Ese Salmo 118 es un salmo profético, pero nos habla exactamente del Mesías. El Señor Jesús es llevado o él sale al Monte de los Olivos. Y esta es la parte donde él empieza a batallar con, Señor, puedes mover esto puedes pasar esta copa, Señor, si tú puedes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabemos que está a pocos minutos de ser arrestado y el Señor Jesús está sufriendo en este momento en el Monte de los Olivos. Y dice el Salmo 118, nos habla exactamente lo que él estaba pasando, lo que le estaba sucediendo a él emocionalmente. Dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, respondiéndome, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodean y me asedian, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Continúa diciendo, me rodean como abejas, se enardecen contra mí como fuego entre espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es ya, y él me ha sido por salvación. Si vemos la imagen de un Jesús cargando la cruz con la corona de espinas sobre su cabeza, donde él tuvo que llamar a un hombre para que le ayudase con esa cruz, podemos ver exactamente lo que dice el Salmo 118. Dice, se enardecen contra mí, me empujaron con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Estoy enardecidos, están contra mí como fuego entre espinos, cuando él llevaba esa corona de espinas sobre su cabeza. Y ya cuando Jesús está en ese madero, en el Salmo 118 nos dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Vino a ser la cabeza del ángulo. Aquello que habían rechazado. Continúa el Salmo 118, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Se acuerda cómo el Señor había dicho que tenía que ser el sacrificio, que los corderos debían ser atados a los cuernos del altar? El Salmo 118 estaba hablando exactamente cómo él estaba siendo atado a esa cruz, cómo los edificadores lo habían rechazado, cómo él estaba siendo clavado en esa cruz como cordero
a los cuernos de ese altar. Un momento antes de salir, que es lo que nos dice la palabra en Juan 19. En ese momento antes de salir de toda esa angustia, en el momento antes de entregar su vida, antes de morir, nos dice Juan 19 que a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues el sábado era de gran solemnidad, estaba hablando del Shabbat, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de ahí, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante, dice, salió sangre y agua. Recuerda que cuando en Levítico les estaban y en Éxodo les estaban dando las instrucciones, no podían quebrarle las piernas ni ningún hueso al cordero. A Jesús no se las tuvieron que quebrar. Ya él había tomado su último suspiro y él ya había muerto. Pero dice que uno de los soldados le abre el costado y sale automáticamente sangre y agua. Una es que de la costilla de Adán fue de donde el Señor sacó a Eva, de su costilla. La palabra nos dice que Jesús es el segundo Adán y el Señor estaba abriendo su costado para redimir el pecado de Adán en su cuerpo. Pero también hay otra cosa curiosa porque sangre y agua usualmente son los elementos que salen de un parto, cuando una mujer está dando a luz. Y aquí lo que estaba haciendo el Señor es que Él estaba abriendo una puerta, estaba abriendo un portal y estaba permitiendo que esa sangre y esa agua salieran porque lo que Él estaba dando a luz era un nuevo pacto, pero estaba dando a luz a su iglesia, a su iglesia. El Salmo 118, en ese momento que él está siendo entregado a la muerte, dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Esto era lo que estaban cantando en ese momento antes de que sonara el shofar de la Pascua. A las 3 de la tarde era lo que la gente estaba cantando dentro de los hogares, en cada uno de esos hogares en Jerusalén. Y dice, continúa el Salmo 118, mientras ellos lo estaban cantando, esto se estaba haciendo efectivo en la cruz del Calvario. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que ahora nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Baruch, Jabá, Beshem, Adonai, era lo que estaban todos en sus hogares repitiendo, mientras Jesús, el que había llegado en el nombre de Jehová, moría como cordero inmolado sobre esa cruz en el Calvario. Y luego dice que después de haber bebido el vinagre, Jesús dijo: todo se ha cumplido. En otras versiones dice: hecho está. E inclinando la cabeza, él entregó su espíritu. En ese momento sucede algo interesante. Recuerde que la palabra o la letra Chet era el significado de puerta o portal. Él estaba abriendo una puerta a un lugar especial de la presencia de Dios donde usted y yo no hubiéramos tenido acceso nunca. Por nuestros pecados no hubiéramos tenido ese acceso al Padre, ese acceso a donde se derramaba la sangre para el perdón o el cubrimiento de los pecados dentro del templo, dentro del santuario, en el lugar santísimo. Él estaba abriendo esa puerta para que nosotros entráramos confiadamente al trono de la gracia. Y dice el Salmo 118, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque fue una cosa maravillosa a los ojos de todos, porque lo que sucedió en el momento en que Él entrega su espíritu, Él
el templo, el velo del templo es rasgado de arriba hacia abajo y se deja ver el arca con la presencia de Dios, a donde ahora todos tenemos ese acceso. Él se vuelve esa puerta que habla Salmo 118 y entramos por ahí a esa puerta de justicia que Él con su sangre abrió para todos. Por eso entendemos. Juan 10, del 9 al 11, cuando Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Primera de Corintios dice, con esto cerramos, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Hermanos, si usted ahora quiere celebrar la Pascua, no es judaizarse. Yo lo invito a que la celebre. ¿Sabe por qué? Porque si en el Antiguo Testamento los hebreos la celebraban sin tener toda la revelación de lo que Cristo haría por ellos y por usted y por mí, ¿cuánto más la vamos a celebrar ahora que tenemos toda la revelación de Cristo? Se los dejo como una inquietud para que usted durante esta Semana Santa, y si puede hacerlo en el 14 de Nisan, lo haga, honre al Padre, honre al Hijo celebrando esta fiesta y dando el merecido honor a quien todo el honor merece. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.